Buenas criaturas del lado oscuro. En este vídeo os traigo la reseña de La princesa Tarakanova de G.P. Danilevsky. Para los amantes de la novela histórica, este es uno de los libros que sin duda no pueden faltar. Tiene romance, tiene intrigas y tiene hechos reales, cosa que se puso muy de moda en aquella época, el escribir sobre acontecimientos interesantes que habían pasado y que no eran del todo super mega conocidos. Así pues, La princesa Tarakanova es una de esas historias que se conocían en la Rusia del siglo XVIII, pero que aunque todos conocían de qué iba, nadie supo en realidad lo que pasó al final. Aquí el autor, Danilevsky, nos da la versión de lo que en realidad ocurrió con la princesa, esta muchachita que yo sinceramente no me pondría en su lugar. El libro está dividido en tres partes. Primera parte, que la cuenta un soldado a través de lo que va escribiendo en un fragmento de papel que luego envía a través de una botella, todo muy clásico, porque su barco está naufragando. La segunda parte del libro la cuenta un soldado que está al mando del conde Orlov. Y el posfacio, en el que viene información de todo lo que acabamos de leer. Una de las cosas que me encantó de este libro es que en el posfacio te viene dibujos, ilustraciones de la época de pues los reyes, los zares, los príncipes, princesas que hubo. Aquí, por ejemplo, es Isabel. Aquí está la efigie en relieve de la princesa Tarakanova, que también la llamaban, era la hija de Isabel y era la princesa de Vladimirskaya, pero la llamaban cariñosamente, se la conocía cariñosamente como la princesa Tarakanova. Era hija de Isabel II, la zarina Isabel II, y uno de sus amantes, su favorito. Isabel II se casó con el conde Alexei Grigorievich Razumovsky, este señor. Y él es el padre de la princesa. Se casaron en secreto. Luego ella tuvo a la niña y la niña pues fue secuestrada, estuvo viajando luego por Europa, consiguió que unos cuantos nobles europeos la apoyaran en su causa y decidió ir a Rusia para, con todos los derechos por ser hija de zarina, reclamarle parte del trono, compartir el trono con Catalina la Grande. El problema es que, imaginaos si vosotros fuerais Catalina, ¿cómo os tomaríais que de pronto viniera una niñita adolescente súper bonita, con todo el apoyo de un montón de gente hipócrita de Europa, diciendo que quiere reclamarte el trono, o al menos oyéndose los rumores? ¿A qué nos gustaría? Bien, Catalina tomó cartas en el asunto y mandó a uno de sus soldados a que solucionase el problema con la chica. Catalina deja todo el asunto en manos del conde Orlov, que es un hombre que al parecer tiene muchos méritos en batalla, es muy buena persona, y Catalina decide ponerle a él en el asunto de la princesa Tarakanova. Quiere que la quite de en medio, quiere que esa chica no sea una amenaza para su trono y quiere que Rusia siga siendo una muy grande y unida. No quiere que venga una niña a reclamarle la mitad del trono y quiere, sobre todo, que la niña confiese que no es una princesa, que no es una zarina, que no es la hija de Isabel II, quiere que confiese todo eso. Bueno, no os voy a decir más sobre la trama del libro porque no quiero desvelaros del todo lo que pasa. Lo que sí os diré es que hay unas partes terriblemente duras, es una historia muy dramática y lo más macabro y peor de todo, que es que cuando yo lo leía era lo que más me pesaba. Y es que está basado en hechos reales, o sea, de verdad esta chica vivió todas estas cosas que te van a contar, desde lo de que la secuestran de niña hasta luego lo que pasa con los apoyos que tiene en Europa, lo que pasa con Catalina, cuando ella conoce al conde Orlov, que el hombre pues la ayuda. Y claro, ahí pues empieza a haber como un feeling entre ellos. No os voy a decir más porque no quiero reventaros, pero es muy duro lo que esta chica vivió. Y para los que no sepan de este personaje, no voy a decir cuál es el final, ¿no? Pero os recomiendo el libro, ya os digo, a quien le guste la novela histórica le va a encantar, ¿no? Es muy grueso, además se lee súper rápido y los capítulos son muy cortitos. Danilevsky tiene una forma de escribir muy amena, o sea que no es difícil ni enrevesada su escritura. A mí me gustó muchísimo. Me parece que la literatura rusa tiene un no sé qué que a mí me gusta y que comparado con la escritura, por ejemplo, americana, que ya sabemos que todo lo americano mola un montón,
pues me parece que en la literatura rusa está un poquito ahí en un rincón. Tal vez porque están más alejados o tal vez por su carácter un poco más frío, pero está como un poco alejada su literatura y es una de las más interesantes, mejor narradas que he leído. Que los americanos escriben muy bien, yo tengo a Poe, le tengo en un pedestal, ¿no? Pero los rusos escriben muy bien y creo que debería de haber mucho más escritura rusa al alcance de cualquiera, porque son una fuente de inspiración y siempre sus escritos tienen como una doble moral. O sea, no es solo cuentan una historia, sino que están intentando enseñarte, como el teatro griego, que tenía un fin didáctico. Pues es algo así. Y Danilevsky lo borda completamente. O sea, presentando lo que vivió la princesa, también nos da unas lecciones, pues no solo de cómo se comportaba la gente en aquella época o de lo que primaba en ese momento, sino también lecciones de vida, pues como las que aprende ella al final del libro, de decir, no tenía que haber hecho esto o podía haber hecho lo otro, si hubiera hecho esto, esto no hubiera pasado. Todas esas situaciones con las que vamos aprendiendo, pues aquí, al ser un reflejo de la realidad, presenta que no estamos tan alejados de esa sociedad rusa del 18, sino que nos pilla mucho más cercano de lo que podemos pensar, aunque esto, espero, hoy día quede apartado y no se pueda dar esta situación que se da con ella. La portada es un retrato real, o sea, es un dibujo real de la princesa, o sea, no es un dibujo que han cogido los ilustradores porque sí. Cuadro de Konstantin Flavitsky en 1864, Galería Tretyakovskaya, Moscú, y representa la leyenda de la princesa Tarakanova en su celda en la fortaleza Pedro y Pablo en la inundación del río Neva en 1777. No voy a decir nada más, pone algo más, pero no voy a decirlo porque quiero que vosotros lo veáis. Y ahora os dejo con la pequeña ficha sobre el libro para que toméis nota. ¿A quién se lo recomendaría? No solo a quien gustase de la novela histórica, sino también a los que les encantaran las intrigas palaciegas o los romances de época. Todo eso se encuentra dentro de La princesa Tarakanova. Quería hablaros sobre la editorial también porque el libro, el ejemplar, es bellísimo. No porque tenga sobrecubierta o la tapa sea dura, sino que es una edición muy cuidada y por lo que tengo entendido todos sus libros son así. De época es una editorial genial que maneja muchísimo sobre el tema y me ha gustado muchísimo el detalle de añadir el postfatio o todas esas indicaciones sobre los nombres que hay. Cuando en el libro tienen unas conversaciones, por ejemplo la princesa con el conde, a veces mencionan algunos personajes históricos de la época, que todo el mundo los conocía, pues como si hablamos del Che Guevara o de Dolores Ibarruri. Aquí te mencionan a varios personajes históricos y el problema es que yo, por ejemplo, yo cojo el libro con todas mis ganas y de pronto empiezan a hablar, de vez en cuando hacen alusiones a cómo terminó ese hombre o a que no querrás tú acabar como él o cosas así. Y yo no tenía ni idea de, por ejemplo, quién era ese tal Iván al que mencionaban de vez en cuando. Cuando hablan de eso, al pie de página hay unas indicaciones que no todos los libros traen. ¿Ves? Por ejemplo, aquí es una palabra, ¿vale? Osmanli significa turco. En aquella época era la guerra contra Turquía y tal. Estaban ahí teniendo problemas bélicos con ellos. Y viene muy bien las pequeñas anotaciones al pie de página. Por ejemplo, aquí tenemos una más larga sobre Tarakanova o Tarakanovka. Tienen el mismo significado y se aplican por igual a personas y cosas. Si bien Tarakanova se suele utilizar para referirse a un niño. Es sobre el sobrenombre que le han puesto a esta princesa. Y aquí, por ejemplo, la anotación viene a cuento porque están hablando de ella y dicen la Tarakanovka, pero los campesinos la llaman Tarakanovka. Tarakanovka significa lo mismo que Tarakanova. Solo que como acabamos de leer, pues está referido más a un niño. Porque la princesa, si bien cuando estuvo en esa parte de Rusia, era una niña. Cuando el que cuenta la historia recuerda ese sobrenombre que se lo decía a su abuela y tal, se referían a una niña, una chiquilla que había ahí. Y claro, es eso, es la princesita. Las anotaciones al pie de página son una de las cosas que hacen enriquecedora la lectura, porque yo cuando no sé algo me frustro y me acabo perdiendo. Y sin embargo ayudan muchísimo. Ya os he dicho que la edición es preciosa, muy cuidada. Y no solo eso, cuando me lo mandaron, me enviaron también unas postales con un catálogo de la editorial sobre algunos otros títulos. La portada es que no me canso de decirlo, la ilustración me pareció preciosa, pero preciosa. Y también me mandaron unos separadores de la editorial muy bonitos
que los tengo reservados para los libros de época, no para los modernos, en la que te viene pues los títulos de algunos de sus otros libros, como puede ser El misterio del carruaje, La señorita Mackenzie, de Anthony Trollope, El misterio de Gramercy Park, de Anna K. Green, y así tenemos un montón de ellas. Son chulísimas y ya os digo, con esta editorial es la primera vez que colaboro, que reseño un libro de ellos, pero estoy encantadísima porque tienen una delicadeza al tratar los libros, al hacerlo, todo es precioso, todo es maravilloso y todo queda hilado con lo de época, del nombre de la propia editorial, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Para mí la experiencia de reseñar La princesa Tarakanova está siendo maravillosa, no solo por leerlo y porque la lectura ha sido súper satisfactoria, sino también porque la editorial es maravillosa. Os recomiendo que los que colaboráis y los que no colaboráis con ella también, os invito a que visitéis el Instagram de la editorial, porque de vez en cuando suben cómo van maquetando los libros, las portadas que eligen, los stands de presentación. Es una chulada. Creo que ninguna otra editorial a las que sigo pone tanto detalle en ese tipo de cosas y a mí me parece genial. Genial no, es que es como debería de ser. Por eso yo recomiendo muchísimo los libros de esta editorial. A los que manejáis, los que os encanta la histórica, repito ya por novena, por 10ª vez, es que os va a encantar porque manejan títulos clásicos y muchos de ellos son historias reales. En el caso de La princesa Tarakanova lo es. Una anécdota, cuando pedí el libro, ¿no? Cuando estuve hablando con ellos y me comentaron que tenían este libro y tal, que era una novedad, se lo pedí y les pregunté, ¿es una historia real o es una historia pues para irme preparada y tal, o es ficción? Y me dijeron, tendrás que descubrirlo tú. Bueno, a medida que fui leyendo me quedó más claro cuando empecé a leerlo que era real, que Danilevsky había cogido un hecho real y así te lo cuentan además en el libro. Y me pareció genial. No soy muy dada a novela histórica porque tampoco he leído mucho. Me interesa la historia, pero yo soy siempre muy de ficción. Además, de ficción no me importa que sea una ficción muy descabellada, muy fantasiosa, me da igual lo que salga. Pero en este caso me ha gustado muchísimo leer La princesa Tarakanova porque digo, es un libro que desprende sensibilidad, que desprende emoción y... no puedo deciros más, porque es que si os digo más os lo destrozo, de verdad. Pasan ciertas cosas muy grandes en el libro. Para un libro tan finito pasan muchas cosas muy grandes y yo os lo recomiendo a todos. Ahora os voy a dejar con una pequeña ficha sobre el autor, G.P. Danilevsky, para que le conozcáis un poquito más. Y para terminar, quiero comentaros que sobre la editorial acaban de abrir una nueva línea en su catálogo llamado Nouvelles d'Époque Vintage. No sé, mi pronunciación siempre ya sabéis que es muy mala, sería algo así como novelas de época vintage. Son novelas decimonónicas todas, en las que el tipo de encuadernación y demás es mucho más elaborado, más detallado, con un diseño interior mucho más floral, muchas ilustraciones. Este no tiene ilustraciones excepto en el posfacio, que es donde te vienen los retratos reales. En esta nueva línea, pues al parecer sí. Y la han abierto con la novela Reencuentro, de Margaret Deland. Yo recomiendo que si sois amantes de las novelas decimonónicas, al margen de Jane Austen y las grandes como Edith Nesbit o las hermanas Bronte, que le echéis un ojo a esta editorial, porque creo que las románticas van a encontrar todo lo que quieran ahí dentro, los amantes de la novela histórica con un toque muy clásico también lo van a encontrar, y a los demás que podáis sentir curiosidad os animo a que la conozcáis, ya os digo, por ejemplo a través de Instagram, que están siempre subiendo cosas nuevas y muy interesantes, maquetando libros, o a la mascota que tienen allí, que es una cucada de gatito, y o contactando con ellos directamente o ojeando su página web www.deepoca.es. Y sin más, aquí os dejo. Espero que esta reseña os haya gustado, que le deis una oportunidad a esta editorial y a sus cuidadísimos libros y a las grandes temáticas que nos ofrecen con ellos. Y desde aquí, nada más. Un saludo muy fuerte y que tengáis dulces pesadillas, criaturas del lado oscuro. Suscríbete al lado oscuro para encontrar contenidos inimaginables.